no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. La persona tiene sudores fríos, se siente observada, incluso está percibiendo pequeños sonidos a modo de susurros. Está en su dormitorio. No hay la menor duda, está siendo acechado por un visitante de dormitorio. Sí, claro que sí. Oyentes de Puerta a lo Desconocido, por supuesto que lo habéis oído muchas veces. Los visitantes de dormitorio, moradores de alcoba, supuestos fantasmas que entran en nuestro cuarto, en nuestro dormitorio para presenciar nuestros sueños. Pero, ¿qué son en realidad y por qué se nos aparecen? Para muchos es un simple mito, una invención de la imaginación humana, heredera de los viejos miedos que teníamos cuando éramos niños, cuando veíamos o intuíamos tenebrosas formas en nuestro dormitorio. Por entonces nuestra imaginación nos jugaba malas pasadas y veíamos lo que no existía o estábamos totalmente seguros, aunque eso era falso, que bajo la cama o junto a ella había un monstruo terrorífico. Es el mito de los visitantes de dormitorio, moradores o fantasmas de alcoba, una extensión de la edad adulta de esos miedos que teníamos cuando éramos pequeños y que se han quedado ahí incrustados en nuestro cerebro como una fobia no superada plenamente. Hoy día se sigue hablando de ellos y además las personas que lo hacen con absoluto convencimiento de que esos temores son ciertos, de que en la cama, de que en el dormitorio hay alguien. Esos sudores fríos, ese sentirse observado y esos sonidos o susurros en el oído pueden ser indicios de que efectivamente no estamos solos en nuestro cuarto. Ahora que se va acercando la Navidad, en esta noche en la que queremos que entre un visitante de dormitorio, recuerdo 3 visitantes en la famosa historia de Charles Dickens, escritor que a propósito fue uno de los primeros que dijo en literatura o habló del fenómeno de la combustión espontánea. Charles Dickens, un tipo que creía en fantasma y un tipo que creía, sin duda alguna, en visitantes de dormitorio. Los 3 fantasmas, el de la Navidad pasada, el de la Navidad presente y el de la Navidad futura, ¿eran visitantes de dormitorio? No, yo creo que no. Visitante de dormitorio es otra cosa distinta. Estos son figuras arquetípicas. El del pasado, del presente y el hoy, que era el nombre de pila, el hoy, que son figuras arquetípicas. El pasado, el presente y por separar dentro de la relación, además dentro del espíritu victoriano, del fantasma tétrico, que venía con cadena y ese tipo de historias, que hoy no se ve por ningún lado. Pero visitante de dormitorio es otra cosa distinta. Sí, pero es curioso que son fantasmas de alcoba. Los son visitantes de dormitorio. Pero es el arquetipo victoriano. Bueno, pero el arquetipo victoriano, pero porque también tiene el rol que se usaba también de lo lugre, lo tenebre.
Los visitantes de dormitorio ¿Qué son? Gente... ¿Mi opinión? Sí, pero espérate. Es que no quiero empezar por el final. Pero, vamos a ver. Si estamos hablando de fantasmas de alcoba como arquetipo de visitantes de dormitorio... Pero ahí Charles Dickens habla... Te pone el típico ejemplo victoriano de la aparición del fantasma, lúgubre, con cadena, no sé cuánto, sobre todo el pasado. Pero era como se entendía en esa época una aparición del fantasma. El visitante de dormitorio, si me preguntas por eso, es otra cosa, con sus connotaciones también, con sus típicos rasgos y patrones característicos. Pero que se hace en dormitorio, se le llama dormitorio porque realmente es donde se ve. Porque creo que está muy relacionado más que la aparición fantasmal con la fase del sueño y con las alucinaciones. No, ya te veo venir. No, te veo venir ya. No, sí, ya sí, tú quieres meterlo en el mismo saco de la parálisis del sueño y no tiene por qué. No, son lo mismo. Yo creo que es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? ¿Tú crees que es lo mismo? Yo creo que sí. Son primo hermano y están muy relacionados. José Guillén. Buenas noches. ¿Alguna vez has visto un visitante de dormitorio? Sí. ¿Cómo es un visitante de dormitorio? Pues en diferentes momentos, la primera vez que lo vi era un niño y recuerdo perfectamente que, sin exagerar, podría tener 4 o 5 años, no más. Y recuerdo que era esa edad porque al poco tiempo se separaron mis padres y era la edad que yo tenía. Recuerdo perfectamente la habitación donde dormía, cómo era, las características de las camas, del armario, cómo entraba la luz por la ventana, y justo enfrente había un romi antiguo de espejo, y recuerdo perfectamente cómo en esa noche, con la poca luz que entraba por la ventana, empecé a ver diferentes caras que salían, formas de caras que salían, y empecé a notar en la habitación presencia. Eso lo recuerdo perfectamente. También recuerdo... ¿Pero por qué dices que es un visitante de dormitorio? Porque luego se repitió en muchísimas más ocasiones y ya no era en el espejo, ya era en la habitación. Era notar la presencia y el olor. ¿El olor? El olor. Era un olor como antiguo, como cuando entras en un lugar de antigüedades, ese olor... Húmedo, rancio. Sí. Y eso me estuvo a mí persiguiendo durante muchísimos años. Estás contando cosas que se repiten. Sobre todo el tema de la sensación de presencia. O sea, el visitante de dormitorio es una sensación de presencia que en un 10% de los casos solamente es cuando se ve la figura, que también hablaremos de ella. Sensación de presencia, sensación de miedo, el zumbido, son patrones característictos que tienen y tocarte en la cama. O sea, sensaciones táctiles. De sentarse. Por eso te preguntaba por el olor. Ese tipo de alucinaciones, por llamarla de alguna manera, sensoriales, ¿vale? Que son táctiles, visuales, nunca hablan, siempre están quietos, además se repiten. Lo que me hace, digamos, encasillarlo en algún tipo de características, que a lo mejor todos los casos no son iguales, es que están muy relacionadas con las alucinaciones hipnagógicas, que son las que se producen al principio del sueño. No hay visitantes de dormitorio que te despierten, ni cuando tú estás sin dormir. O sea, o tú estás casi dormido, que en ese lapso de estado es cuando lo sientes o los percibes, se produce el fenómeno. Perdona, Ángel, o casi despierto, ¿no? Hipnapompia, bueno. claro. Es lo mismo, sí. Bueno, estado de transición. A ver, un instante. Yo voy a entrar más en profundidad. Solamente quería hacer un pequeño hincapié. Sí, venga. Cuando los notaba, me hablaban cosas que luego o me enteraba de personas que habían ocurrido o situaciones que se estaban dando. Pero ten en cuenta que estoy hablando con una persona que tiene capacidades. ¿Me entiendes? Bueno, pero para mí eso... Sí, por supuesto. Son visitantes del... Y no voy a discutirlo jamás. Pero me lo está contando una persona que tiene capacidades, que tiene dotes adivinatorias. Entonces, a lo mejor el mensaje o la forma o la interacción que puede tener contigo no puede ser a lo mejor la misma que pudiera tener en mi caso si la tuviera. Porque mi cerebro y mi mente es distinta a la tuya. Entonces, el chat que te da a ti sería distinto al que me produce a mí. Bueno, lo que pasa es que Ángel Benítez es doctor en medicina, José Guillén es medium, sensitivo, Álvaro Álvarez, doctor en medicina y parapsicólogo. Álvaro,
Pero ¿por qué os reís siempre cada vez que digo parapsicólogo? Por la cara que pone. Me parece una falta de respeto por parte de tus compañeros. Por una cara muy rara. Aquí yo veo muy poco aprecio por parte, sobre todo, de Ángel Benítez. Noto cierta connotación envidiosa. No. Jamás. Vale. ¿No? Un poquito sí. No, de verdad que de Álvaro nada más. Bueno, buenas noches. Yo creo que Ángel ha dado en la tecla con lo que estaba contando antes José. Primero, habría que diferenciar muy claramente qué es el fenómeno del visitante de dormitorio de la capacidad que tengan tanto José como María para poder contactar con otras entidades. Entonces, claro, estamos hablando, yo pienso que de otra cosa diferente, algo que le ocurre a muchas personas, dependiendo también de la edad, dependiendo de muchos factores, y que hoy siento ser yo un poco más escéptico. Curiosamente sí tiene una explicación clara a nivel de tipo fisiológico. Vuelvo a decir que estoy hablando de lo que son los visitantes de dormitorio que podemos tener cualquiera de nosotros. Pero estáis cometiendo un error tanto el amigo Ángel como tú. Creo que me parece un error de base. O sea, encasillar en la etiqueta de visitante de dormitorio determinadas cuestiones. Lo que sucede en un dormitorio a nivel mental, a nivel de extraterrestres, a nivel de presencias fantasmagóricas. Es decir, presencia. pero es que es imposible. Estáis haciendo algo que me parece un ejercicio de futilidad absoluta, que es encasillar el fenómeno de visitante de dormitorio. Es que es imposible. A ver, amigo César, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Experto en esoterismo. Es imposible. Bien. Es que decimos visitante de dormitorio, pero en realidad es un brindis al sol. Hay un fenómeno que es la parálisis del sueño. Si quitamos... Eso es otra cosa, cuidado. No, pero no vayamos por ahí. No, que yo espérate, quiero preguntar. No me ha dejado. Pero no, visitante de dormitorio. Sí. Hay un fenómeno que se llama parálisis del sueño y que puede dar una serie de fenomenologías que mucha gente creen que es todas las visitas de dormitorio. En las visitas de dormitorio podemos tener diferentes tipos de visitas, a mi manera de entenderlo. Visitas que vienen a alimentarse de nuestra energía de alguna forma, emocional, sexual, mental. Visitantes que vienen a comunicar algo, como puede ser en el caso de José y de María, que son visitantes que vienen a comunicar algo, está ya dentro de la fenomenología más del mediunismo, y alimentarse, a vivir de alguna forma de nuestra energía física, mental o espiritual. Vamos, un gesto absolutamente parasitario. Sí, totalmente, es lo que quiero decirte, sí. Ten en cuenta que todo lo que esté vivo o tenga conciencia, energéticamente se tiene que nutrir de algo. No hay nada que no se nutra de algún tipo de energía. Por tanto, estos visitantes de dormitorio, en este caso, podían ser seres que vienen a nutrirse, como los casos del Sandman, como los casos de los súcubos, de los íncubos, que son más asociados a ese tema. Y después hay un fenómeno que no es discutible, que yo creo que casi todo el mundo hemos tenido alguna vez, por lo menos yo lo he tenido, que es la parálisis del sueño, y ha sido un fenómeno totalmente parálisis del sueño. Yo nunca he sido consciente de tener una visita de dormitorio. Sí me he dado cuenta que la silla que estaba enfrente mía no era una entidad cuando he abierto los ojos definitivamente, pero yo he tenido noches aterradas con 4, 5, 6 años viendo esa figura ahí enfrente mía. ¿Te dio miedo? Terror. Sí, porque eso sí que es repetitivo, ¿no? Sí. Parece ser que la sensación de desasosiego, Hombre, es que tú de tienes sufrimiento... un señor, yo tenía enfrente un señor allí y no me podía mover simplemente. No podía ni gritar ni salir huyendo, que eso es la parálisis del sueño, claro. Eso se repite mucho, eso es el Nightmare, que es el muerto sentado, que se llama mar de noche además. La subida del muerto se repite de siempre. Eso además se lleva describiendo desde el siglo XVII, 1600 y pico, del 64, que se describió la primera vez que se escribió en la literatura un caso de esto que hizo Isbrand von Dimmenbruck en un libro de historia de casos clínicos, y habla de una mujer de 50 años y era un incubo, le puso un nombre de incubo, y era, no se puede mover, se le sienta en el pecho y son siempre patrones que se repiten. El miedo está en el 76% de los casos de las partes que hay de historia, aparecen con desasosiego en el 76%. Son siempre las mismas cosas y siempre son los mismos patrones repetidos. No siempre son
depende de la cultura, pero se repiten mucho. Puede que el tema del hombre con el gorro y la capa negra son arquetipos culturales. Un tipo con un gorro es una figura de autoridad. Se le pone alto, siempre se le pone 6 pies, que es 1,83 m, vamos, 6 pies de alto, porque son los arquetipos, las figuras que tenemos metidas en nuestra programación de símbolos universales, digamos. Es algo que nosotros representamos como algo que nos da autoridad, y por eso le ponemos ese gorro, que hoy en día, si os fijáis, no, los que te reportan no tienen sombrero. Es una figura negra, incluso más negro que la oscuridad, que de por sí ya te dice que es difícil de explicar, pero siempre es alto, que no se mueve, que nos ve, que no podemos reaccionar, pues esa relación con la parálisis del sueño. Y el gorro es de la época de la que lo describen. El gorro y la capa, ahora mismo ya son todos sombras negras. No habla nadie, o muy poca gente habla del gorro, a no ser que esté hablando de una persona mayor o lo que sea, pero sombra negra, y son figuras arquetípicas. Son figuras arquetípicas. María Eslava. Hola, buenas noches. ¿Qué piensas tú del visitante de dormitorio? Pues yo, terror. Yo con 5 años tenía terror. Además, yo ya creo que en más de una ocasión lo he contado. Incluso César me hizo una regresión referente a eso, a esos episodios. Yo con 5 años recuerdo que le decía a mi amiga, 5 o 6 años, le decía a mi amiga, tengo miedo que llegue la noche porque a mi habitación viene gente que yo no conozco, ¿no? Yo me despertaba y veía a mi cama rodeada de sombras negras muy altas. Pero estamos hablando de visitantes de dormitorio. Es que yo no me estoy enterando de nada. Para mí eran visitantes de dormitorio. La culpa la tiene Álvaro, la tiene sobre todo Ángel, porque porque estáis metiendo todo, absolutamente todo, en un cesto en el que si yo pongo ahora mismo la radio y estoy escuchando el programa, no tengo ni idea de lo que estáis hablando. Ninguno. Porque lo que ha descrito José es un fantasma. Lo que tú estás describiendo es un fantasma. No per se un visitante de dormitorio. Ese ser que teóricamente, un ente que te provoca parálisis del sueño. ¿A ti te paralizó? ¿A ti te provocó parálisis del sueño? En esta ocasión no. Vale, entonces quiero entender que lo que acudía a ti o lo que tú estabas viendo en tu dormitorio era un fantasma. Claro. Yo es que los visitantes de dormitorio no lo tengo asociado siempre a parálisis del sueño. Exactamente, eso te iba a decir yo. Por te digo yo que son dos fenómenos diferentes. A mí es que me visitaban todas las noches estas figuras. Pero ella no tiene parálisis del sueño, entonces por eso digo... Pero la he tenido, pero en esta ocasión no. Pero ¿Tú has tenido parálisis del sueño? Hombre, claro, es horrible. ¿Cómo es? Yo lo he tenido 3 veces y no lo quiero tener más. Yo estaba en mi habitación, ¿vale? No me he podido mover. Escuchaba perfectamente a todas las personas que hablaban en las otras habitaciones. La sensación que yo tenía, yo me he muerto porque no me puedo mover, no puedo gritar. Lo único que podía era oír. Y es horrible. Y dicen que se te pone un muerto encima, ¿no? No es que se te ponga un muerto encima, es que no te puedes mover. Entonces la sensación que tienes que algo te está apretando. Uh-huh. Y yo lo pasé muy mal, de verdad te lo digo. Bueno, una sensación horrible. Con Álvaro Álvarez, doctor en medicina y parapsicólogo, los mediums y sensitivos... María Eslava y José Guillén, con Ángel Benítez, doctor en medicina, y César Varela, experto en esoterismo. Hablamos hoy de visitantes de dormitorio y creo que por narices de parálisis del sueño, porque no se pueden diferenciar ambos factores. Yo lo acabo de hacer. Yo creo que se puede. Claro, pero es que es ahí donde creo que nos vamos a llevar un poco a la confusión esta noche. Yo creo que se puede separar la parálisis del sueño de un visitante de dormitorio. Yo creo que sí. Vale. Es una... Hombre, va relacionado a lo mejor uno con lo otro, pero no tiene por qué. En el caso de José y mío, no es eso. Es diferente. Son dos primos de la misma familia. Yo creo que hay un matiz. Es que hay diferente, entre nosotros es diferente. Yo creo que hay un matiz porque visitante del sueño, yo lo encajo más a que una persona entra en un estado de descanso, el entrevela, como se suele decir, que no están ni despierto ni dormido y por ahí pues contactan contigo. Pero la parálisis del sueño yo creo que es cuando te intentan atacar o absorber la energía. Fíjate qué palabra acabas de utilizar, José. Sí, atacar. Sí. Porque eso sí que es verdad, que lo uno más al concepto global de visitante de dormitorio. Es decir, una energía, un ente o un extraterrestre. Ojo que todavía no he escuchado hablar de vosotros la palabra extraterrestre. Pero eso es más moderno en la visita de dormitorio. ¿Es más moderno? Totalmente. Pero es más moderno porque la gente hace 200 años... No sabía lo que era un extraterrestre. No sabía lo que era un extraterrestre. Claro. La culpa la porque la cultura nuestra es esta. O sea, claro, pero como la culpa la tiene Steven Spielberg. Pero yo creo que... Con encuentros en la tercera fase. En lo que estamos hablando es un ataque.
Porque a mí, por ejemplo, yo cuando el caso más... Lo he contado aquí en algunas ocasiones. Yo estaba acostado, durmiendo, y yo tendría unos 19, 20 años. No era tan niño como lo que he contado antes. Y yo recuerdo perfectamente todo el mundo durmiendo. Yo me desperté, vi la silueta de alguien muy oscuro en negro, porque yo lo veía en la oscuridad dentro de la habitación y percibía todo dentro de la oscuridad de la habitación, un alma o una presencia muy oscura, y cómo poco a poco se fue echando sobre mí hasta tal punto que yo no podía ni abrir la boca, ni gestionar palabras, ni gritar, ni moverme, y eso sí, yo noté una presión muy grande en el cuello de asfixia que me asfixiaba. Durante unos segundos. Pero, yo creía que lo que me estaba ocurriendo, yo no pensaba que era un alma ni un espíritu, sino alguien que me estaba matando textualmente, porque yo me estaba quedando sin oxígeno. Claro, yo lo que quiero es que tú me des, además del hecho, me des tu opinión, tu sensación personal. Porque eso duró unos segundos, y cuando ya no me falta, no tenía aire, reaccioné, empecé a moverme, a gritar, vinieron, estaba mi madre, su pareja, mis hermanos 2, y yo tenía todo el cuello marcado. ¿Y tú qué? Pero discúlpame, ¿qué crees que es eso? Por eso te digo que una parálisis de sueño, y allí no entró nadie, corriendo miraron a ver si habían entrado alguien, porque cuando me vieron a mí, como estaba, pensaban que habían entrado a robar a la casa. Pero te ha dejado una secuela física. Claro. Entonces, ¿tú sabes ¿qué es un extraterrestre según tú? ¿Un ente? ¿Un demonio? Yo nunca he visto muerto? un extraterrestre, yo pienso que fue un espíritu que me quiso atacar. Una energía negativa. Un espíritu. Totalmente. Yo puedo a ver, tú puedo compartir. No fue una alucinación ni. Porque. Ángel, no, porque tuve la prueba. Tu veredicto, Mi veredicto, tu opinión. bueno, mi opinión, Física. más bien mi Bueno, opinión. Sí. Sí, tu opinión, Yo claro. puedo compartir contigo que si ves la sombra, los fenómenos, etcétera, etcétera. Me cuesta muchísimo trabajo creer que era un ataque. Muchísimo trabajo. ¿Perdona? Sí, te lo Se explico. lo estaban ahogando, Ángel. Me lo estaban No, ahogando. la Estaban sensación de ahogando. agua, la sensación de agua. ¿Y las señales? Déjame hablar. Las No, señales, las escúchame. señales. Ya estamos. No, pero es que María tiene razón. No, espera. Sí, pero si es que no podía hablar. Pero escúchame, pero ve, tienes que parar. conmigo, es Algunas conmigo. veces- Desde que ha no, venido del otro algunas lado, veces- es conmigo. A veces hay que parar un poco máquinas. Yo te Pero dejo sí, hablar, pero este señor. Pero si te lo quiero, te la razón. Pero escúchame, no sé si José, la experiencia que ha tenido es que lo estaban estrangulando, es un ataque. ¿Te guste o no te guste? No, es una ¿Se le sensación, puede- es una sensación desagradable, muy Pero si desagradable. tenía señales. Las señales es lo que estoy diciendo, hay cosas que puedo compartir, cosas, las señales hay que verlas, te creo, pero hay que ver que no es un pliegue, mil cosas, cualquier cosa que te las pueda provocar. Pongo la mano en el fuego por la sensación de algo, por la sensación de inquietud, todo eso lo veo. Puede ser que sea incluso una percepción extrasensorial, por supuesto que sí. El ataque, la intención violenta es lo que me cuesta más trabajo, ¿de acuerdo? Las manifestaciones físicas, la sensación de falta de aire, explicable por la atonía que tiene todo este tipo de historias. En una fase REM, que es cuando se producen las parálisis del sueño, que voy a ser el primero en abrir el melón. El sueño tiene varias fases. En la fase REM, que es la fase profunda, el sueño mental, hay una atonía de los cuerpos. No puedes moverte, estás dormido, pero y el cuerpo cerebro también. Cuando a veces se produce un despertar de la actividad cerebral, un cese de la actividad REM, sin recuperar esa atonía, sin recuperar esa capacidad de movimiento, es lo que vienen a ser ese tipo de parálisis, porque tú estás despierto en un cuerpo que no puede moverse, porque el cuerpo está durmiendo, pero la mente no, para que nos entendamos. Cuando tú estás durmiendo, las inspiraciones, los movimientos respiratorios de la caja torácica son muy superficiales, los requerimientos son mínimos. En el momento en que el cerebro se despierta, implica también aumento en la necesidad de oxígeno, pero como la caja torácica y la musculatura de la respiración y el diafragma no están despiertos todavía, sigue con la misma frecuencia y inspiración respiratoria refleja. Eso te va a provocar sí o sí una sensación de falta de aire, que en este caso, que encima tiene el tema hipnagógico que se llama, o hipnapómpico recién despertado, por ejemplo, a punto de quedarte dormido, que disfrazas las percepciones, disfrazas los signos, intentas explicar de alguna manera inconsciente lo que está pasando y siempre se llega. No te sé explicar las marcas del cuello, estamos de acuerdo. Ahí está. Vale. Pero si yo lo que quiero es que me expliques las marcas del cuello. Oye, genial, una exposición fantástica. Las marcas del clínica. cuello no eran un pliegue de Claro. colcha ni de manta. No lo sé, no te quiero decir que no. Cogía el cuello, ¿eh? A lo que El me tema, quiero referir el tema de la sobre- asfixia, por ejemplo. Sobre la explicación que tú das
no era una sensación de asfixia de cuando tú estás durmiendo que te estás ahogando, te está ocurriendo. No. Eso perduró segundos largos, Sí, ¿eh? claro. Los A mismos ver, no sé segundos, decirte, José, pero los pero mismos no segundos, fue algo corto, ¿eh? todo lo que tú me estás contando implica que estás boca arriba. Ujú. Si estás boca arriba y tienes una reacción extrema de todo el cuerpo, también la lengua se va para atrás y obstruye las vías aéreas. Entonces esto implica, aparte de que no puedes respirar fuerte porque no tienes la musculatura estriada todavía despierta, la vía aérea al nivel de la glosofaringe está estrechada porque la misma lengua cae hacia atrás. No es que te la trague, es que la lengua pesa y obstruye un poco, que es por lo que se asfixia mucha gente. En el momento en que recuperes la vigilia, ya puedes respirar con normalidad. Lo único que no te sé explicar ahí es el tema de la marca en el cuello, si las hubiere, y la sensación de agresión. La sensación de agresión me la entra dentro del 65% de... Además, no era una parálisis de tú no poderte mover. Ojo. No tiene por qué sino ser de global. tener a una persona en lo alto Exactamente. que el peso te forzaba implica- a no Te- moverte. Claro, ¿eh? el peso implica que no tienes la fuerza suficiente para dilatar la caja torácica. Sí, pero Que es viene que de hay lo mismo. parálisis del sueño que tú no te puedes mover, que eso me ha ocurrido, pero aquello fue José, una losa. José, claro, exactamente, porque los músculos de la respiración hacen un esfuerzo también. Para tú insuflar el pecho, tienes que hacer una contracción muscular y elevar las costillas. Si no tienes la actividad contráctil voluntaria al 100%, no tienes la fuerza suficiente para una inspiración completa, hasta que te despiertas. Que tú ya estás despierto, pero tu cuerpo no. Entonces, en esa situación tan angustiante, la angustia que de por sí provocan este tipo de cosas, el estado de semisomnolencia con facilidad para percepciones o alucinaciones, que no es lo mismo, en ese tipo de estado frontera, te puede llevar ese tipo de historias. ¿Qué es lo que pasa? Las marcas del cuello no te las sé explicar. Ahí está. Era Yo otro. creo que ahí es donde está el turrón, amigo Ángel. Es que, Álvaro, tú como científico, ¿eso con qué edad te ocurrió, José? 19, 20 O años. sea, no estamos hablando de Estaba una... estudiando No estamos administrativo. hablando, no estamos Estaba hablando de un estudiando. recuerdo de un chico de 3, 4, 5 años. A mí Y- me y- gustaría hacerte una pregunta, José. Tú dices que te podías mover, que te defendiste incluso. Yo de ese- intenté, por supuesto. De hecho, intenté incorporarme y el peso de esa persona me lo impedía. No fue Incluso una podías parálisis ser, de y sueño de podías quedarte. haber luchado contra esas manos que te apretaban. Me tenía todo el cuerpo cogido. Ujú. Es que era Y la estaba sensación. sentado encima, ahorcajada, Era la sensación de estrangulando alguien la- que está en lo alto ahogándote, pero al mismo tiempo te están presionando todo el cuerpo. Los pies sí lo podía, porque era la sensación de quererte Pero escapar. ten en cuenta que Pero a mí lo que me- la lo- parálisis es total. Lo que me No, los chirría pies es no. el cuello, las Los marcas pies no. del cuello. Es decir, vamos, Yo de verdad... quisiera Los incorporar pies no. una historia aquí De hecho, intenté forjar para defenderme, levantarme, incorporarme y no podía. No puede. Está dormido, el cuerpo está Ah, dormido. No, hace- pero los pies sí los recuerdo. Porque no ¿eh? es total, pero Pero vamos, esa marca no Bueno, era. de Eso Tenemos- no un- lo a puedo ver, explicar. hay una cosa que tenemos que tener todos claro. Todos los que estamos aquí, todas las noches, sufrimos una parálisis del sueño. Lo que pasa es que no nos lo vemos. acordamos. ¿Por qué? Porque estamos soñando. Tenemos una cosa maravillosa en nuestro tronco encefálico que se llama sustancia reticular ascendente. ¿Y eso qué significa? El cerebro, cuando soñamos, nosotros nos vemos haciendo una serie de funciones. Nos vemos andando, nos vemos soltando, nos vemos incluso hablando. Pero si dormimos con alguien, con nuestra pareja normalmente nos dice, oye, te vi levantarte, caminar y hacer algo. No, a lo mejor te puedo decir que escuchó como musitabas algo. ¿Eso por qué ocurre? Porque cuando empezamos a dormir hay una especie de barrera, que es esa sustancia reticular ascendente, que corta todas las aferencias que vayan hacia arriba y hacia abajo del sistema nervioso central. ¿Vale? O sea, la parálisis del sueño es algo fisiológico. ¿Cuándo deja de ser fisiológico? Cuando esa parálisis del sueño, una vez que estamos en estado de vigilia, sigue manteniéndose esa inactivación o ese cese de la comunicación que no nos permite movernos. ¿Eres tan amable, Álvaro, de responder a mi pregunta? No, te voy a responder. Pero, no, escúchame, quiero que me respondas a sí. tu opinión personal, Mi opinión personal. porque Ángel me ha dejado ahí un poco que no termino de entender algo concluyente en su respuesta. Te hablo del hecho, Sí. del hecho, no de todo lo que se ha escrito y documentado del fenómeno de la parálisis del sueño y de visitantes de dormitorio. Te hablo del hecho
de que José, con 19, 20 años, siendo un adolescente, casi un hombre ya, amaneció con marcas en el cuello. Eso es lo que quiero que tú me digas. ¿Cuál es tu interpretación personal? A ver, yo creo que he empezado diciendo que en este caso tenemos lo que se denomina un sesgo. ¿Por qué? Porque tanto María como José son personas especialmente dotadas y realmente no sabemos si lo que ellos tuvieron fue un visitante de dormitorio clásico, entendiendo como clásico la figura clásica de los visitantes de dormitorio, la figura clásica del íncubo, la figura clásica que todos tenemos en mente, de la capacidad que ellos tienen para contactar con otras entidades. Yo creo que eso es la primera parte que tenemos que diferenciar. Creo que he empezado diciendo, puede que ellos califiquen de visitante de dormitorio algo que realmente no cumpla todas las características de lo que sería un visitante de dormitorio que podíamos tener yo, que puedo tener Ángel, que puede tener César o puedes tener tú. Por ahí empiezo. ¿Tuvo marcas en el cuello? Pues incluso podía ser, no voy a aventurar, Sí, quiero tu opinión. Que realmente él estuviera frente a una entidad que lo quisiera agredir. Perfecto, pero es que eso no es un visitante de dormitorio. Eso no lo es. Pero mi opinión, fue en un estado de sueño, en un dormitorio, sí, pero en un momento ¿qué es algo? ¿Qué es? Lo que hemos dicho antes, un visitante de dormitorio se caracteriza por una serie de puntos que son muy claros, ¿vale? Si me permitís, os lo cuento, ¿vale? Porque además es que es muy curioso, porque además el visitante de dormitorio tiene la misma sintomatología, por decirlo así, independientemente de la región en la que estés. O sea, da igual que el visitante de dormitorio lo tengamos aquí en España que lo tenga un señor en China. Va a decir lo mismo siempre, ¿vale? ¿Y qué es lo que dice? Bueno, pues normalmente, ¿qué es lo que hace un visitante de dormitorio? Normalmente hay tres grandes fases. Primero, lo que se llama la parte del visitante de dormitorio clásico, que es la figura oscura, tenebrosa, que da miedo. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, ocurre porque nosotros tenemos una zona en nuestra cabeza que se llama la amígdala. Tiene ese nombre. Y la amígdala es el centro del miedo. Y aunque no lo penséis, aunque no lo sepáis, es el centro más potente que tiene el ser humano. El más primitivo también. El miedo te hace hacer cosas que tú crees que no eres capaz de hacer. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Por una retroalimentación, no estoy diciendo que sea tu caso, José, que quede claro. Por una retroalimentación, la persona es capaz de corporeizar, dar sensación corpórea a ese miedo. Pero luego tenemos el íncubo, lo que se denomina siempre el muerto que se me ha subido encima. Y ahí es donde estaba explicándolo muy bien el doctor Benítez. Es decir, ocurren varias cosas cuando dormimos. Primero, que nuestra respiración no es igual que cuando estamos despiertos. Entonces lo que ocurre es que se aumenta el contenido de un gas en la sangre que se llama el dióxido de carbono. Y curiosamente este aumento de dióxido de carbono tiene un efecto paradójico, que es que deprime la respiración. Por lo cual a nosotros nos parece que estamos teniendo problemas para respirar, pero no solo eso, además se une lo que él muy bien ha llamado la atonía de los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios ya no son tan rápidos en respirar. ¿Qué ocurre? Eso da la sensación, no estoy diciendo que sea, sino que da la sensación exacta de que es una persona que tienes encima tuya. Pero es que hay otra parte que aquí no hemos hablado. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos, yo creo a todo el mundo, eso de que estamos en la cama a punto de dormirnos y parece que nos caemos. Sí. Y esa sensación que parece que pegas un bote. Uh-huh. Esa sensación también es una sensación fisiológica. Sí, sí. Eso es un fallo de lo que se llama la unión temporoparietal. Hay un fallito y entonces parece que estamos cayendo en el cuerpo, que mucha gente dice que es parte del viaje astral. No necesariamente, hay veces que es eso. El comienzo, ¿no? El comienzo. Entonces, vuelvo a tu pregunta. Tú me dices, ¿qué es lo que le pasó a José? Digo, yo creo, mi opinión. Yo pienso que lo que José tuvo no es realmente un visitante de dormitorio. No estoy dudando de José, pero que no lo puedo meter dentro de la categoría de visitantes de dormitorio. Pero si para ti, por lo que te he escuchado atentamente, creo que todos los compañeros de mesa y los oyentes de Puerta a Desconocido, todo es una sensación personal, no existe. No hay entidades. En el caso de no hay monstruos, no hay extraterrestres. De hecho, en el caso de visitantes de dormitorio de niños pequeños, lo que se le hace es que se les ayuda para que sean capaces de racionalizar lo que les está pasando. Y son capaces de vencer
ese visitante de dormitorio. Me sorprende hoy, Álvaro. ¿A que sí? Sea totalmente escéptico. O sea, tra- no hay ni la más mínima posibilidad de que haya un ente agresivo. Además, te agresivo, lo avisa o te lo Incluso avisa antes de Le hablar. voy a dar otra vuelta. Te lo de avisa risa más. antes de Le voy a dar hablar. otra vuelta de risa más a lo de José. O sea, no puedo estar más en desacuerdo contigo, amigo Álvaro. O sea, Le me voy a has dar- dado la explicación le voy a dar científica otra- que es pues- plausible, pero me parece increíble. vamos. Le voy a dar Cuidado, otra- es que otra esto- vuelta- vamos a ver, otra vuelta de Perdona un rosca. segundo, Yo quisiera perdona un comparar una segundo. historia. Sí, 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 claro. Un segundo solamente. Cuidado, yo no estoy diciendo que todos los visitantes de dormitorio respondan a este. Y eso de a que esta manera. ataquen No lo estoy diciendo. suele ocurrir con A eso me frecuencia, cuesta a mí más, ¿eh? me cuesta más También, trabajo. ¿eh? Me cuesta más trabajo a mí. Bueno, sigue. No, es que es un Porque visitante yo de he vivido dormitorio. noches que han sido Me llega de película, vamos. Una pareja de mediana edad, 40 y tantos años, el matrimonio, los dos. Y él dice que tiene visitas de dormitorio agresivas y violentas. Se quita la camisa y me enseña heridas. Y se quita los pantalones y me enseña heridas, cardenales y heridas. Y le digo yo, ¿pero cómo te lo has hecho? Dice, no, esto es por la noche. Tengo la sensación de que alguien está encima mía, me pongo a temblar, a gritar, bueno, a gritar no, me pongo casi a temblar, no sé cuánto, y le digo a la mujer, pero dice, sí, se pone descompuesto y yo veo cómo le salen las heridas. Eso hay que ver. Uf. No, sí, claro, la historia es de los dos, conjunto. Te quiero preguntar, a ver, porque nos estás hablando de terceras personas Sí, no que están no aquí. están aquí en la mesa. No, vamos a Para hablar ti, no, ni vamos a dar nombres y por supuesto anonimato absoluto. Pero quiero preguntarte al menos, ¿son de tu confianza? Bien, yo esas personas las son... conoces No, hasta no. el punto de que, porque, a ver, No, lo son estás un poniendo- matrimonio normal, de 40 y tantos años, de mediana edad, que él trabajaba, porque me lo dijo, en un lugar de alterne nocturno, ¿vale? Y entonces... ya no son tan normales. Como que no. Bueno, no, porque Tiene que trabajaba de haber de camarero. todo en la vida Era el del camarero, señor. ¿vale? Todo hay que respetarlo. Escúchame. ¿Tú qué amigos a ver, tienes? No, amigos, no es un amigo, es una persona que aparece en la tienda. Y si No, es tu no. amigo no pasa nada, no le hagas Cada caso uno a que se Ángel. dedica a lo que quiere. Pero, No, a ver, no. Pero Ángel, César, eso lo puede haber ocultado. así. Es el camarero. No son amigos míos, yo no los conozco, llegan. hombre, has dado un Son- nivel de detalle que no era necesario, pero... No, es dicho el esto, camarero. No, pero es que sí, Eso sí que tiene antes que de ver. salir de aquel sitio, de Porque hacer una de las cositas, cosas que yo le dice dije a los mujeres que son los visitantes. Fue, esto te lo puede haber alguien y salta y me dice, claro, cuando me enteré del trabajo, me cuenta que con una chavala tuvo muchos problemas allí, que es violento. Y le dije entonces, mira, cuando estés en el sueño, cuando tengas la sensación que te están atacando, dile, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Al día siguiente él llamó tuvo eso, desapareció la figura y él llamó al día siguiente a la persona que creía que podía estar deseándole mal. Y lo único que le dijo, dice, bueno, ya no te lo mando más. Ya no te lo mando más. Hay una figura. Todo eso Hay una figura. es verídico lo que yo cuento, no digo que... Pero las heridas estaban Claro, allí por y la eso mujer la digo- veía. Te Claro, voy a que dar el, una el posible nivel de explicación. confianza que Sí, tú sí, Te voy a tienes. dar una posible explicación. Hay una figura muy clásica que se llama el dermatografismo. El dermatografismo es una capacidad que tienen algunas personas con la piel muy sensible de que se hacen letras en la piel y al cabo del tiempo le aparece la letra. Y eso se debe a una activación de unas células en la piel que se llaman los mastocitos. Personas que beban vino suelen tener este tipo de problemas. Hay una foto muy típica de una mujer que tiene puesto, o sea, la espalda, y tiene el abongo, fue en 1882, y era un ejemplo típico de dermatografismo. Igual que los cardenales, las equimosis espontáneas, que son estas relaciones a cualquier tipo de problema de la coagulación sin ser una enfermedad, son muy frecuentes. Tú metes eso en un contexto que ya de por sí estás aterrorizado, estás sugestionado, puede haber un trasfondo o no, ponte que a lo mejor le está haciendo lo que sea, ¿vale? Que no le quito poder, pero eso empuja que ciertos fenómenos que son explicables adquieran un protagonismo que no tiene. Claro, que lo que estamos hablando es de una posible explicación. Cuidado. Que no significa que tenga que ser eso. No estamos desechando otra explicación, pero decirle, oye, aparte de una explicación sobrenatural, tenemos una explicación natural. Totalmente válida y Aquí todo sí. menos que hay visitantes de No, dormitorio no, que te pueden totalmente. hacer daño, Pero bueno, ahora que te pueden ven, vamos ahorcar, a ir que te pueden hacer heridas. porque como Todo, menos eso. como no me gusta, porque se mete todo en un mismo cesto, vamos a hablarle a la audiencia de Puerta a lo Desconocido, a aquellos que piensan que son extraterrestres.
seres que vienen de otros planetas. Incluso creo que hay gente que lo tiene hasta localizado. El tipo de seres que son, lo que quieren realmente de nosotros y por qué se acercan. A ver, os pregunto, ¿vale? Para ir diferenciando, ir acotando un poco, digamos, dentro de la extensa temática, cada una de las cuestiones de visitantes de dormitorio. José, ¿tú crees que son figuras extraterrestres que vienen de otros planetas? A mí me encantaría, sinceramente. Y además me encantaría ver uno, sentir uno, comprobar que existe. De verdad me encantaría. Pero yo creo que es totalmente distinto. ¿A qué te refieres? ¿A que Lo que estamos hablando? ¿Eres de la cuerda de Álvaro, que solo son sensaciones personales en la no, mayoría de los casos? No, para mí, yo no puedo decir que sea un... Ojo, lo mismo estoy confundido, ¿eh? Y lo que vemos María y yo, que son almas, espíritus, es otra forma de vida, de otro plano, que es otro mundo. Que lo hemos debatido. Ojo. María, no te enfades ahora. No, que no. lo está diciendo Vamos a José. ver. No, Cuidado con no. lo que acaba... Uy, Ojo. qué melón más bonito acaba de abrir José. A lo que me quiero referir, que, oye, nosotros no lo llamamos extraterrestres. Nosotros lo definimos como almas, espíritu, Es presencia. que yo pienso que por su definición son extraterrestres. Porque ya no viven en la Tierra. O sea, Claro. la definición es pura. Es muy son relativo. Entidades extraterrestres. Es muy relativo porque sí conviven entre nosotros. A mí lo que me gustaría sacar un tema que yo Sí creo conviven que... entre nosotros. Hablando Pero, de- Álvaro, hablando- pero- Ahora. Lo que pero pasa vamos... es que no todo el mundo lo puede ver. Ahora, Vale, pero lo vamos que es al tema un extraterrestre, Vale. como cabeza estirada, Es que no- antena. es que Yo no va eso por no. ahí, es que no va por ahí. Vale. Estamos hablando de seres que tienen esa capacidad de plegar, por ejemplo, el espacio-tiempo y colarse A ver. al lado de nosotros para absorber nuestra energía. Puede ser Pero vienen desde perfectamente, otros ¿eh? planetas. Es un Puede ser libro muy perfecto. bonito de O de Communion. otro plano. Hemos leído el libro de Communion, Siempre. ¿eh? Se dice que eran enanos grises los que se aparecían en los dormitorios, touché. que se los llevaban con el tema de las abducciones, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que es el mismo fenómeno. Solo que uno les pone, en vez de un tío negro enorme, visto un enano gris, pues para mí tienen la misma validez. Yo lo de los extraterrestres no lo tengo muy claro. La verdad ¿Pero que tú no. crees en extraterrestres? ¿Existen? Pregunto. Existen, sí, yo creo que existen. Que están... A ver los hilos, A ver ¿no? los A ver hilos. los hilos. A ver los hilos. Pero el arquetipo, las figuritas del extraterrestre que se baja del ovni... No, chiquitito, eso no. Eso cabezón, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de seres que tienen esa capacidad. Es decir, no tienen ni por qué ser corpóreos. Fíjate lo que te digo. Es que por ahí van los tiros. Que las almas no son, ¿no? Es que ya la... O sea, tangible. Además, Cuando digo corpóreo, Además no es algo somos tan únicos tangible, ni tan ¿no? especiales como para Hombre, que yo lo que sintamos sí, más tarde de yo lo los que sí hierros, quiero eso ya dejar es muy hablar claro con es ellos. mi profundo agradecimiento a tanto visitantes de dormitorio, ya sean extraterrestres o no, es que nos respeten la siesta, porque esto de visitantes de dormitorio en la siesta, como que no, ¿verdad? Mucha luz. Es verdad, es cierto. No se habla de visitantes de dormitorio. Yo no sé si son también Porque o son serían... serían A mí la visitantes siesta se me ha normalmente pasado. de salones. A porque mí, la a fiesta mí en en el la siesta me han saloncito. pasado cosas también, ¿eh? En el Sí. sofá. A mí me ha pasado a todas horas. Es verdad que la noche atrae ya de por Más, sí pero durante la el día sensibilidad, ¿eh? Eso es verdad. Sí. Yo he tenido dos experiencias de parálisis del sueño. Yo visitante dormitorio no he visto. Además, como dijo siempre, si lo llego a ver, probablemente me agarre y no lo deje que se vaya hasta que me cuente lo que quiero que me cuente. Las dos que he tenido, la sensación de miedo y de inquietud es tremenda. O sea, es algo instintivo, es un miedo y una sensación de fuera de control profundísima. O sea, no es un... ¿Puedes describirlo, Ángel? ¿Cómo te Pasa mucho sucedió? ¿En qué miedo. momento? Pues, ¿Cómo mucho estabas? miedo. Durmiendo tan normal, en situaciones tampoco normales. Era joven, tendría 20 años, una con unos 18, 19 y la otra Mira, con... igual que José. Exactamente, en esa etapa, en edad media, digo, esa etapa de la vida. Durmiendo, que tampoco era excesivamente estresado que yo recuerde, y de estar en la cama, de encontrarte en la cama, y a las dos igual, y de pronto notar que no te puedes mover, muchísimo miedo. Y la primera era, te va al miedo más atávico, se me está metiendo un espíritu dentro, pero te das cuenta que no puedes moverte, desecha esa idea y se empiezan, las cosas suceden cuando empiezas a tener un patrón de pensamiento que tú recuperas el control. O te pones a rezar, o te pones a contar, o te pones a hacer ideas o lo que sea, que tú recuperas el control. Entonces ya te despiertas y pasa. Pasa con la misma suavidad y futilidad que empezó. O sea, no es un POC y de pronto paralizado. O sea, te das cuenta que no. Y de pronto te das cuenta que ya está despierto, totalmente despierto. Lo atribuyes a cosas raras porque es lo que realmente, cuando no puedes explicar qué te está pasando,
Él busca ese tipo de explicaciones. O hay no tengo el espíritu en el cuerpo, que me pasó con 20 años, o hay algo aquí que quiere comunicarme algo conmigo, pero el miedo es muy intenso. O sea, es una descarga de adrenalina brutal. La duración, subjetivamente, me duraría unos 10 minutos, no me duraría más. Porque en el momento en que empieza a tener un patrón de pensamiento, de tranquilidad, empiezo a pensar, empiezo a contar, empiezo a elaborar oraciones. Pasa, cuando recuperas el control pasa. ¿Oraciones? Ahora en ese momento, en 40 años me puse a rezar, sí, claro. Eso es lo que está pasando. ¿Tú rezando? Sí. No. Sí. Esto es lo más sorprendente de la noche. Yo- Ángel Benítez rezando. Que eso me tiene A que que ver Dios una le cosa con la a otra. propósito, a que ya Todo el termina de mundo, sorprenderme, a que eso Dios no le lo rezaba. sé. No lo sé ni yo. Pero es En verdad. un momento de crisis todo el mundo Es reza. verdad lo que ha contado Ángel, ¿eh? Porque esos minutos que dura da terror. Es terror, Es es que da terrorífico. terror. Palabra, Además, un yo terror. le pregunté a mi marido, ¿tú has tenido alguna vez parálisis del sueño? Y me dice, ¿y eso qué es? Que digo, qué alegría. Yo lo he tenido 3 veces, más o menos sobre esa edad también. Un momentito, Y es horrible, ¿eh? que he caído en la cuenta. A ver, Ángel ha Eso tenido, es- José la ha tenido, la ha experimentado María. Eso es aquí. horrible. Yo sí, yo Eso es ya me lo he contado al horrible. principio. Horrible. Ah, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí. Espérate, aquí Eso lo es único que no te queda- puedes mover. La De prevalencia verdad, en la sí, población sí. general está alrededor Te ves de... como muy... ¿Qué te digo yo a ti? Como muy vulnerable. Vulnerable, indefenso. Vulnerable, ¿no? indefenso. A ver, Porque Álvaro, no te se puedes escapa. mover, no puedes La hablar. prevalencia de la Mm. población general está rondando un 7%, muy relacionado con que tenga alteraciones del sueño, de insomnio, de enfermedades, bueno, alteraciones del tipo de depresión, Pues etcétera, te digo etcétera. una cosa, ¿eh? Yo digo, voy a dormir, Y duerme. apoyo la cabeza en el cojín o la almohada y Claro. desconecto en 0 Pero, segundos. José, ¿eh? eso no Y la significa... siguiente es el despertador. Claro, Sí, que no total, significa que todo. esto que sea sí o sí, que aumenta la prevalencia en este tipo de casos. Y hay una enfermedad, en un caso, además, cuando lo vi me quedé... La enfermedad de Wilson es un trastorno de la liberación de la bilirrubina, ¿vale? Hay un déficit de liberación o producción de bilirrubina y hace que el cobre se acumule en los tejidos del cuerpo, en el cerebro, en los ojos, en el hígado, el sistema nervioso central. Entonces, si la población normal es un 7%, a ver, una de las síntomas que tiene la enfermedad de Wilson, aparte de la ictericia, son la ataxia, los temblores y alteraciones en el sueño, que puede ser que venga por ahí. Pero que los pacientes de enfermedad de Wilson tienen un 54 y pico por ciento de prevalencia. Es 7 veces y medio lo de la población general. Esto, además está estudiado, se publicó en el 2020 en el Journal of... el Journal de Enfermedades del Sueño. Si eso es así y no hay una relación clara con que tenga depresión, que puede ser que sí, que puede ser que no, que este tipo de cosas nunca hay verdad absoluta. Pero ya tienes una causa fisiológica que te multiplica por 7 veces y medio la prevalencia de parálisis del sueño en la gente que lo tiene, que es una locura. Pero vamos a ver, solamente el 7% Yo- de la población no. ha tenido la experiencia, ¿no? Sí. Ha tenido Ahora, según las quiero estadísticas, lanzar sí. una Sí, pregunta. juraría que era más. Pero antes de que haga la pregunta, estoy deseando escucharla. A ver, aquí el quinto en discordia es el amigo Álvaro. Yo no he tenido parálisis del Tú sueño. no has tenido parálisis de sueño. No la he tenido yo tampoco. No, Vale, ni vale. nada parecido. Ni Álvaro ni yo. Pero sí que llama la atención cuando hablaba de arquetipo, Ángel, que esa palabra me encanta, ¿no? Cuando resulta que todo el mundo, y cuando hablo de todo el mundo es históricamente, entierra a sus muertos. Todo el mundo históricamente ve sombras negras en su dormitorio. Pero hete aquí que cada uno le da una explicación diferente. El tema extraterrestre, ¿tú lo descartas por completo? Y sin embargo, fíjate que yo pienso que puede ser lo más normal del mundo. Que haya seres que se quieren alimentar de nuestras sensaciones, seres que precisamente por no estar dotados Pero de eso carne y hueso... Eso no son extraterrestres. Verá, el extraterrestre es una civilización de otro planeta, De eso hablo. pero las entidades que se vienen a alimentar de emociones, de sexo o de energía mental no lo considero yo extraterrestre. No, yo hablo de extraterrestre, de que vienen de otra civilización, Hombre, de otro mundo. Había un famoso ufólogo que además había sido cura, es Salvador Freixedo, que tiene un libro que se llama La Granja Humana, que precisamente habla de eso, de que él piensa que los extraterrestres, hay ciertos extraterrestres que lo que se alimentan es de las sensaciones que tienen los seres humanos, porque piensan que esas sensaciones, digamos que sí son el manjar más exquisito para estas entidades. Él lo enfocaba mucho también con el tema de las apariciones marianas, etcétera, donde se reúne mucha gente, aunque no sea el motivo ahora del que estamos hablando, ¿no? Pero se reúne mucha gente y hay una persona que le pide a los demás que recen y se emocionan mucho esa emoción. La emoción. Lo que pasa es que aquí lo que no sabemos primero es
¿primero viene el terror y luego aparece el visitante? ¿O primero aparece el visitante y luego viene el terror? Primero Yo diría- el visitante Y y luego luego, el el terror. terror. Es que Yo esa diría que es parte al yo revés. creo que es muy importante. Es Primero el decir, visitante. yo diría que es al es revés. decir, a lo mejor una de las cosas que podríamos diferenciar entre lo que podríamos llamar parálisis del sueño fisiológica, es decir, que tiene una explicación plausible biológicamente, y aquellas que no la tienen porque pertenecen a otro tipo de clasificación o de grupo, sería precisamente eso. La parálisis del sueño del visitante dormitorio, que surge después de que la persona está aterrorizada y entonces ve la figura que sea, pudiera tener una explicación fisiológica. Ahora, la que es al contrario, la que primero aparece la imagen, o el visitante, si queremos decirlo así, ya sea un visitante clásico, el clásico hombre del sombrero, ya sea una entidad de tipo extraterrestre, que no tiene por qué ser la clásica del hombrecito pequeño o cabezón, sino que puede ser algo que nos resulte extraño, porque a nosotros nos resulta extraño. Por ejemplo, una aparición de tipo insectoide. Una aparición de un Que insecto es gigante. bastante común. Que suele ser común. En ese caso, si primero aparece esa imagen y luego el terror, a lo mejor habría que plantearse que quizá esos visitantes de dormitorio no responden a los mecanismos biológicos clásicos. Yo diría que es al revés, que primero es la sensación de terror y después el visitante. El visitante nocturno es una figura que entra dentro de un fenómeno mucho más complejo y mucho más rico, como es el tema de la parálisis, el tema de las alucinaciones agógicas y hipnopómpicas, etcétera, etcétera, y es todo que dentro de, digamos, de la misma entidad. Hay muchísimas veces, concretamente un 76% de las veces, que tienes sensaciones de emociones desagradables y no tienes un visitante nocturno. O sea, no llegas hasta ese punto, o tiene otras características. Sin embargo, cada vez que aparece un visitante nocturno, es escasísimo que no tenga esa sensación. Pero de es que terror. sería muy interesante precisamente hacer ese tipo de estudio, Ángel. Es decir, tenemos personas que tienen visitantes de dormitorio, sea del tipo que sea, por ejemplo extraterrestres, por ejemplo entidades, y ver cómo describen el episodio. Es decir, yo me desperté porque me desperté normal y tenía enfrente una figura que me causó terror, o yo me desperté ya con cierto terror y entonces vi la figura y entendí que la figura era la que me daba a mí el terror. Despiertas, O sea, ve la figura y no te causa sí, pero terror. sí, pero con lo te que causa cuando te ataca. ya, pero te quiero decir Y que tú no eres ya dueño de tu claro, acto para pero hay defenderte. otras que sí derivan de la sensación de terror. ¿Por qué? Porque hay gente que refiere que está soñando y el personaje de su sueño aparece en la realidad. Eso está claro que es una parálisis. Y que muchas veces, o sea, la inmensa mayoría de los visitantes nocturnos son figuras estáticas, que no te atacan, que no se mueven, simplemente te están observando. Y esa observación y esa sensación de me están mirando es lo que te provoca esa emoción tan desagradable. No hace falta que te ataque para que sientas el miedo. A mí lo que más El miedo lo que más se me siente, dirige sí, es el hecho, como independientemente. tú dices, de los arquetipos. Es decir, las figuras clásicas de los visitantes de dormitorio, últimamente es cuando aparecen los extraterrestres, pero clásicamente era el hombre del sombrero. Está claro. El hombre del sombrero vestido de negro. Y también, cuidado, porque el hombre del sombrero tampoco es una figura que sea tan antigua. No creáis que es tan antigua, también tiene su modernidad. Lo que sí es antiguo es la figura del íncubo y del súcubo. Eso sí que viene de largo. Pero la figura del visitante como tal, esa no es tan antigua. Lo que es antiguo y ya legendario es la falta de tiempo. Tenemos Eso que marcharnos. ¿Qué os parece si la semana que viene volvéis? Os pediría incluso que vestidos con la misma ropa y podemos hacer un segundo programa sobre visitantes de dormitorio, sobre viajes astrales, no. Bueno, hoy sorprendentemente tú escéptico, ¿eh? Hoy, ¿para qué te presento como parapsicólogo? Hoy doctor en medicina y punto. Vamos a ver, yo creo que la mayor o la principal factor que tiene que tener un parapsicólogo que se precie es saber discernir lo que no es anormal o paranormal de lo que es normal. Sí, pero como diría Ángel, siempre hay un 1% que es una anomalía. Claro. Ah, que Pues sí. esa es la El bonita. 1% es la anomalía. Ese 1% del que hay que estudiar. Exactamente. Exactamente. Bueno, compañeros, no os paralicéis, tened bonitos sueños y dentro de una semana os espero aquí. Tengo un 1% de hambre ahora mismo. Exactamente. Buenas noches. Y hay que hablar de... Espérate, María. Adiós, María. Estás ya Pero déjame- está despidiendo. Sí, estoy despidiendo. María, pero vuelve. déjame.
María, Por Navidad. María, No vayas a la luz. De ¿Dónde verdad, va María? que yo, No. Juan Antonio. te está esperando tu marido con una bandeja de polvorones y tienes una necesidad imperiosa. Y una tortilla de patata, Y una bandera de también. polvorones. Hoy por bolones, Es más, que antiguo. Nos va- polvorones se siguen vendiendo, perdona. Pero vamos, ¿Tú qué comes en Navidad? Vamos, Perdona. yo todo menos eso. Todo menos polvorones. Todo menos eso. Bueno, yo pues prefiero nada. jamón, las gambitas, los langostinos. Bueno, pues bien, o nos vamos a casa de María o nos vamos a casa de José, que parece ser que José maneja jamón. Yo jamón no tengo en casa. Que hay cena buena. Os espero la semana que viene. No paralizaos, ¿de acuerdo? Gracias. Ok, bueno. Muy buenas No noches. se puede, noches. buenas noches. Buenas noches.